Oye, Galgo, el otro día estaba escribiendo algo que se llama observaciones cotidianas, así le puse, porque es una práctica que yo vengo haciendo hace mucho tiempo y a través de mi percepción, ¿cierto? De lo que veo, de lo que escucho, yo trato de, con los conocimientos que tengo, hacer alguna interpretación de eso y ver si calzan con lo que he ido aprendiendo o lo que he aprendido. A veces calzan y otras veces no calzan las cosas como las observo. Entonces el otro día estaba observando las nubes en el cielo y escribí que son las que vemos moverse en el cielo. Siempre las nubes las veo moverse, rara vez están estáticas, o casi nunca estáticas. Pero si la Tierra se mueve en dirección de oeste a este, que se supone que es el giro, por eso la Luna va de este a oeste, y la del movimiento de la Tierra en algún momento podrían igualarse, haciendo parecer que las nubes estuviesen detenidas. Porque si la Tierra se mueve en una dirección, las nubes, al ser un gas también que está en la atmósfera, debería moverse en otra dirección, haciendo parecer las nubes detenidas en el espacio, que las separa de la Tierra sólida o troposfera, que se llama esa capa de la Tierra. Pero casi siempre son las nubes las que veo moverse en el cielo mientras percibo la Tierra estática sin movimiento percibible. Estas observaciones cotidianas me hacen concluir eso, que mi percepción dice que la Tierra está estática y veo que se mueven las nubes. Lo mismo que la percepción es que la Tierra está estática y que la Luna sale y se mueve por todo el cielo y lo cruza. Y lo mismo que me parece que hace el Sol. Me parece que eso es una práctica como bien espontánea o natural de poder contrastar lo que yo estoy observando. Adelante. ¿Esto lo leíste o no? Te estabas como haciendo una introducción. Sí, lo escribí eso. Lo había escrito antes. Pero no lo leíste ahora directamente. Lo leí directamente y otra parte era, sí, que trataba de explicarlo. El fenómeno de la observación cotidiana. En el fondo, como bien dice la relatividad, estamos y necesitamos estar, no sé si esto lo dice directamente, no creo, la teoría de la relatividad, pero se desprende de eso, de que necesitamos considerarnos centros inmóviles, ¿cierto? En el sentido de que asumimos que somos puntos de observación. Incluso si somos un punto de observación móvil que se mueve en una trayectoria con determinada velocidad, no se puede, de acuerdo al principio de incertidumbre, determinar la posición y la velocidad simultáneamente, en parte respecto a ninguna partícula. O sea, no podemos asegurar al ojo científico, al ojo del observador atento, no podemos asegurar que algo está en tal lugar y va a tal velocidad. De alguna manera los objetos que se mueven son resbalosos al conocimiento, por ese principio de incertidumbre, claro, invita a aceptar un límite de la observación humana en el fondo, e incluso más allá, como de la imposibilidad física de que ningún observador pueda hacer eso, pueda determinar la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo. Somos inmóviles, claro, o sea, todo lo demás desde nuestra perspectiva se mueve de determinado modo con el que podemos acceder luego a calcular por lógica, por física, no sé, por astrometría, astronomía, no sé, que
porque en realidad, claro, esto es coherente con que estamos girando frente a determinada estrella, bla bla bla. Pero la experiencia inmediata del ser sensorial es que estamos quietos en un lugar y... Tienes mucha razón, porque efectivamente la posición natural del observador es la estática, estar estático. El que manipula el telescopio, el microscopio, tiene que moverse lo menos posible. Exacto. O si tú vas caminando en medio de un bosque y sientes un ruido, te detienes para poder escuchar mejor. Claro. Y estar con todos los sentidos alerta, tienes que estar detenido. Muy buena apreciación, colega Antonio. Les saludamos. Somos Antonio Baez Enríquez, Juan Francisco Sotomayor, psicólogos, como ustedes saben, socios y trabajadores de Psicología AQN SPA, Psiquis AQN, nuestro nombre de fantasía. Interesante eso del nombre de fantasía que te piden en los trámites en cuanto a observar, por ejemplo, en cuanto a, más que observar, disculpa, como entregar información tributaria, etcétera, como que una de las cosas es como nombre, razón social, nombre de fantasía, como es un espacio a rellenar que es una información formal y a la vez informal. Sí. Que es el nombre que le quieras poner y que se lo puedes cambiar. Es tan de fantasía que puede ir cambiando, puede ir mutando. Sí, porque primero fuimos Clínica Kenosis, después fuimos Psicología AQN. Antes acuérdate que habíamos sido Psicolabs. Psicolabs, verdad. Tuvo varios nombres. En general los proyectos tienen varios nombres. Sí. Yo creo que es importante aceptar las mutaciones de los proyectos, sabiendo que hay un mismo ímpetu que tira hacia adelante, ganas de hacer cosas, ganas de contribuir, ganas de juntar monedas, ¿por qué no? Monedas, billetes. Bitcoins. No sé, eso ya... Bueno, va bajando ahora, ha ido bajando la rentabilidad de los bitcoins, pero probablemente suba de nuevo, eso ya se instaló como moneda alternativa. ¿Tú tienes bitcoins? No tengo bitcoin, solo tengo dinero bancario. Podríamos fabricar unos con latas de bebida. Claro, exacto, hacerlo. Y en la medida que eso se vuelva más escaso, por ejemplo, tener latas de bebida antiguas, tapas de bebida antiguas, como no sé, de las Frío, de las Fanta noventeras, esas venderlas más caro. Ahí sería el nuevo bitcoin. Se vende por escasez, o sea, el oro es escaso igual. Sí. Y tiene ese valor también porque hay una conciencia de que se van a acabar los yacimientos algún día, no se sabe cuánto. Además, no sé, los yacimientos directamente explotables, también la ciencia puede diseñar nuevas maneras de obtener oro, quizás muy costosas, ¿sí? No sé si todas tan viables como para replicar industrialmente, por ejemplo, la producción de oro, tal como lo haría un alquimista, pero con método científico. O sea, sería energía nuclear, básicamente. O sea, y si el oro es muy abundante y mantienen la escasez para que valga. Claro. Pero ¿cuál es el valor del oro? ¿Por qué a la gente le gustó el oro? ¿Por qué se le dio tanto valor? Porque tampoco es que sea... No cubre una necesidad inmediata. No te lo podéis comer. No te lo puedes comer. Es un transmisor eléctrico, pero antes los pueblos antiguos no lo ocupaban porque fuera un buen transmisor eléctrico. No. Tenía un valor estético, porque sí sabían hacer joyas, sí sabían hacer... se encontró al tiro una utilidad simbólica para ese material. Desconozco cómo, y tarea para la casa, con oro queda más brillante. ¿Cómo se descubrió el oro? ¿Cómo descubrió el oro el ser humano? ¿Y cómo fue el proceso de asignación? Si alguno o alguna de quienes nos escuchan tiene esa información, envíenlo al DM del Instagram.
hemos querido siempre acompañarlos de una manera cálida, sabiendo que eso también es el ánimo ideal para poder discutir acerca de los discutir consigo mismo, quizá también en grupo, ¿por qué no? Discutir sobre cómo se está abordando diariamente el alcance de objetivos. ¿Estoy dedicando la disciplina necesaria al alcance de objetivos? Probablemente nadie puede decir que tiene una disciplina total al respecto. Hacerse la pregunta es el primer paso. Hacerse la pregunta es el primer paso, y eso nos lleva al conocimiento del sí mismo mediante la autoobservación, para determinar si, de acuerdo a las capacidades personales que conocemos de nosotros mismos, podemos ser capaces de traducirlo en resultados que significaría trasladar a hechos concretos lo que se puede aceptar de manera teórica o filosófica o especulativa de uno mismo. Son los primeros pasos para lo que podríamos conocer como la autogestión personal. La gestión del cuidado y del desarrollo personal, que eso es el pilar previo para gestionar a otras personas o para liderar a otras personas. Es fundamental entonces comenzar por el liderazgo de sí mismo, la gestión de sí mismo, definir lo que se ha establecido para las empresas como la filosofía personal, conocer cuáles son las creencias que nos acompañan, las ideas en las cuales creemos, fundamentales, porque a partir de esas nos podemos movilizar. Hay otras cosas que se van adquiriendo en el camino, pero un punto de partida para cuando estamos hablando de personas adultas que ya tienen alguna historia es realizar esta primera actividad de autoobservación y conocimiento del sí mismo. Queremos por eso invitarles a pensar distintos asuntos sobre las decisiones corporativas y las decisiones de negocios y las decisiones en relaciones públicas y las decisiones en el fondo sociales que se tomen desde alguien que tiene un objetivo. Y esas decisiones no siempre son solo para beneficio personal, a veces lo pueden ser. Algunas operaciones son directamente para el beneficio personal y está bien. Pero ha de tenerse claro cierto asunto, ciertos principios. Uno, siempre algo es urgente, nunca todo es urgente. 2, al menos una de las tareas acordadas en mentoría debe ser realizada antes que termine el día, aunque sea un paso ínfimo. Aplicar principio 1. 3, lo mejor para uno mismo es lo mejor para el resto y viceversa. 4, el éxito es producto de una interacción virtuosa donde alguien, además de ti, se benefició.
5. Primero hazlo bien y simple. 6. Trabaja en silencio, concentrado. No cuentes lo que haces hasta que lo hayas hecho. No anuncies, que nunca te vean venir. Eso. 7. Los clásicos 4 acuerdos toltecas. Nada es personal. Hazlo lo mejor posible. Sé impecable con las palabras y no hagas suposiciones. 8. Gasta, pero más bien invierte, no despilfarres. Administra, pero no seas tacaño. Mantén la generosidad, pues es un activo social. 9. Diego Armando Maradona. Era el 10 Maradona ahí. Ah, claro, que aquí se corrigió, ahí está, 10. 10. Es que Diego Armando Maradona, ahí sí, disculpe la audiencia. En el fondo se trata de poder hacer lo posible para enfocarse en una dirección, y para enfocarse en una dirección necesitamos una rutina diaria. ¿Cómo se llama el método japonés? el método Kaizen de progreso o mejora sostenida. Se refiere a hacer pequeños esfuerzos para lograr pequeños progresos de manera diaria. Sería mejor, de acuerdo a esta disciplina, hacer un abdominal o 10 abdominales por día en vez de comenzar inmediatamente con 100. Uno al día, sostenidamente en los años, sería mucho más efectivo, logrando un progreso sostenido. Y así con cualquier obra que hemos observado, que todas las obras grandes son pequeños tramos que se van haciendo, ninguna obra queda terminada de inmediato. Mientras más grandes sean, más días de progreso acumulativo tienen que considerarse. Ese es el método japonés del Kaizen. La verdad es que se va acumulando de a poco una estructura que hay que ir entendiendo. Hay que leer a la obra en sí misma. El proyecto toma vida propia. El proyecto en algún momento empieza a darte órdenes, quizá en el sentido estrictamente informático de la palabra. Te da órdenes como que te arroja comandos que debes tú cumplir. Y en la medida que confías en el proyecto y en la medida que entiendes el proyecto y tú mismo lo has preprogramado de alguna manera para que luego tú sepas qué esperar de las expectativas de tu proyecto, súper bien. O sea, si tú sabes diseñar tu proyecto con tal de que tengas una pauta para poder leer sus cambios durante un año, y que durante este año el proyecto no te sorprenda, que te exija pero no te sorprenda para mal. Quizás te puede sorprender para bien, pero no para mal en cuanto a que falle tu sistema de prevención de riesgos o sistema de prevención de pérdidas o cualquier tecnología que tú diseñes para que tu proyecto salga bien, para que tu proyecto no tenga baches que afecten demasiado su viabilidad. La idea es que exija a una persona que está preparada para resistir embates. Es importante que tú te prepares para resistir los embates de tu propio proyecto. La exigencia de tu proyecto, ¿cierto? Claro. Sus demandas. Si no, el proyecto no te va a tener a ti como combustible y por tanto se va a quedar como un auto en desuso.
El proyecto tiene etapas en las que se hace más importante una u otra cosa. Pues en un principio el proyecto necesita tener el cimiento, necesita primero mostrarse que existe, que exista. Donde no hay nada, empieza a ver algo, tiene su cimiento, o hay una excavación, hay hay un acontecimiento. El proyecto primero se muestra como acontecimiento. Después se va estructurando. Ya ahí se vuelve más importante que la estructura se vaya delineando, sobre todo el primer piso, que se vaya delineando, demarcando, delimitando, y después ya sea estructurado como algo más definido. Si piensas en una segunda etapa, en un segundo piso de cualquier estructura, entonces ya sería más importante la estructura para sostenerse a sí mismo y para sostener el peso de arriba. Ya ahí va a ser más importante lo estructural, ¿sí? Lo de las cargas, nada más que eso. Esa es la obra gruesa. Después ese proyecto lo vas a querer delimitar de otra forma y vas a ser más acucioso, colocándole algún aislante, un revestimiento, que no pase la luz o que pase la luz en ciertas partes. Ya ese otro nivel de definición del proyecto. Luego que esté todo eso bien estructurado interiormente, detalles de terminaciones de ese tipo, van a venir las necesidades de estética, que quede bonito. Vas a ver por fuera, a lo mejor vas a querer darle alguna línea geométrica de mampostería, algún detalle, algún efecto con la pintura. Va a ser importante ya después en esa fase la parte estética, que quede bonito. Ya si tienes más recursos y quieres, ya pues, puedes hacerlo que incluso que quede elegante, ya la elegancia, lo refinado, ¿cómo podríamos llamarle? Lo sofisticado, ¿no? Una palabra de algo que requiere mucho trabajo y por lo tanto se accede a una calidad superior de cualquier producto o procedimiento. Entonces esas fases son muy importantes y pudiendo considerarlas porque permiten darle un plan y una integridad que permite asegurar una mejor ejecución del proyecto. Cuando estás preocupado, por ejemplo, de la parte de los cimientos, no puedes estar preocupado todavía de que vaya a quedar bonito. Importa que quede bien hecho. A pesar que cada una de las fases tiene su fase en ese sentido. Los cimientos que son estructurales, también puede ser una obra gruesa sin terminación, o también puede ser algo que quede bien terminado, bien alisado, que no quede ni una grieta, y ahí incluso lo estético también puede venir a ser un parámetro de calidad. Adelante. Vamos a hacer correcciones técnicas. Volvemos a las condiciones de transmisión. Mientras estábamos entonces comentando esta suerte de análisis sobre el proceso que podemos denominar proyecto. El proyecto puede ser la nave que lleve directamente a la obtención del éxito. El proyecto bien diseñado, y con ese diseño incluye, por cierto, el tratamiento de los elementos humanos. Ese proyecto, el diseño humano del proyecto es parte fundamental
del conjunto de engranajes que tiene esta máquina de la que quieres lograr un objetivo importante para ti. Es importante que sea, valga la redundancia, importante para ti, que mi proyecto sea importante para mí. Puede ser importante básicamente por dos razones. A ver. Razón 1, pasión. Razón 2, necesidad de plata. Mi necesidad de plata, llámale estar en vacas flacas y querer juntar un poco, llámale querer hacerte millonario. Y todos los niveles intermedios que puedan existir al respecto. Plata o pasión. Amor quizás, pero el amor igual yo lo incluiría en la pasión. En el sentido de un compromiso emocional de importancia. Aunque igual sí, a ver, sería útil decir amor porque claro, por la pareja, la familia, los hijos, las mascotas, por los seres queridos, los amigos, las amigas, se hace cosas por amor. Por pasión, por la educación, por pasión, por la salud, por pasión, por los negocios, por el bulla, por el albo, por el cruzado, por el de Coquín Bonito, el pirata, el que sea. Por el tomate mecánico. Claro. Pero lo otro es pasión, y pasión tiene que ver con un compromiso un poco más abstracto con algo, con la música, con querer lograr cierta creación, con querer ofrecer algo con cierto que lleve de alguna manera tu firma, tu sello, porque hay una voluntad creativa. En la publicidad hay mucho de eso. En la publicidad hay una voluntad creativa. Bueno, en la empresa también se le llama mayormente la innovación. Es el activo más importante, de acuerdo a varios analistas y economistas en estos tiempos. La innovación es quizá el principal mecanismo de generación de valor. La ciencia aparece como el método necesario para esa producción, para que no sea simplemente producción que no sirva, que no circule con dar beneficios de todo tipo a la sociedad. Una sociedad busca la innovación y las empresas buscan la innovación. Ya que estamos hablando de eso, ¿qué te parece a ti que sería la diferencia entre lo que se conoce como creatividad y la innovación? Porque yo te lo comentaba como que son aspectos que se utilizan de manera diferente dependiendo la disciplina que se esté hablando, ¿cierto? Sí. Bueno, una diferencia que podemos proponer sobre creatividad e innovación es que la creatividad, por su parte, es la capacidad de generar ideas nuevas y originales. El proceso de pensar de manera diferente, encontrar conexiones inesperadas y también explorar posibilidades. La innovación, por su parte, es la implementación de esas ideas creativas en algo tangible y valioso. Es el proceso de convertir una idea en un producto, servicio o proceso nuevo o mejorado. La creatividad es el qué, la innovación es el cómo. Ah, no son diferencias entonces, se consideran parte de un proceso completo. Me parece una distinción bien útil, sí. La innovación tiene un enfoque práctico, un enfoque y por eso va de la mano con la ciencia. En la medida que hacemos ciencia o tenemos contacto con la ciencia, para quien tiene una empresa, para quien dirige una organización, para quien tiene un proyecto personal, no sé, la relación con la ciencia es fundamental porque permite tanto eficacia como ajuste a requerimientos sociales de producción. De producción y de innovación. O sea,
hay una lectura también que tiene que hacer la empresa respecto a innovar, respecto a qué. Tiene que leer una falta, tiene que leer una ausencia o tiene que leer un problema y ofrecer la solución, diseñar una solución, valerse de la ciencia para diseñarla lo mejor posible, a que tenga mayor efectividad, mayor sentido y mayor retorno. La ciencia, entre otras cosas, sirve para que las cosas tengan mucho menos costos. O sea, la imprenta, la invención de la imprenta, cómo redujo los costos y aumentó las posibilidades de la alfabetización a nivel mundial, de la cultura, de la burocracia de los estados y en el fondo del avance de los grandes procesos humanos. Necesitamos innovación y mientras más nos apropiamos del intelecto, mejor. Si podemos hacer la ciencia nosotros, mejor. Si podemos investigar nosotros, mucho mejor. También sabemos que las instituciones académicas y científicas lamentablemente viven una crisis. Sin merecerla, yo soy formado en una universidad, tú también. Hoy en día eso no se ve tanto como opción, pero nosotros tenemos esa... Somos, no sé, tenemos entre 40 y 50 años, más o menos. Nos criamos cuando la universidad era respetada como la institución mayor del país. Cualquier universidad, por el hecho de ser universidad, era en realidad el punto más alto del desarrollo, el lugar de la intelectualidad. Hoy en día eso está más que cuestionado. Las mismas universidades funcionan de manera neoliberal, se desfinancian por el mismo sistema que han aceptado y han perpetuado. Hagamos ciencia nosotros, hagamos literatura nosotros, apropiémonos del intelecto. Si queremos que a una empresa le vaya bien, que esa empresa sea pensada y sea desarrollada por ti mismo, en contacto con la ciencia, en el sentido que tienes que ir y estar siempre con el acervo. Por eso el acervo es uno de los principios. El acervo te va a permitir acceder a la información que necesitas en el momento que lo necesites, y te va a permitir también tener el desarrollo cognitivo y la posibilidad de tomar decisiones adecuadas a partir de ese acervo, a partir de estar informado. Y el acervo te permite mejorar la gestión de tus recursos personales y recursos materiales, como recursos cognitivos, como pensamiento y como energía mental o energía orientada a la fase creativa, que es lo que podríamos llamar como el eros, una energía productiva, energía creativa. La racionalidad y el uso de información permite aplazar, como postula Herbert Marcuse, aplazar la necesidad de satisfacción inmediata. Y él lo describe a partir de un interesante estudio que hace del psicoanálisis de Freud, que uno de los hechos fundamentales que permite el establecimiento de la civilización humana actual, moderna, es precisamente la transfiguración, la transformación más bien de estas pulsiones creativas, sexuales, pero no solo sexuales, sino que pulsiones creativas que buscan una satisfacción inmediata, y que es lo que se considera como el ello en la teoría psicoanalítica. Esa satisfacción inmediata permanente impide la realización de un trabajo provechoso, de un trabajo que sea de utilidad socialmente. Entonces, la energía, como lo que él plantea es que el trabajar no es algo natural. ¿De dónde se saca la energía para poder trabajar? De esa dominación que el ser humano debe hacer de su energía de pulsión psíquica y biológica,
la transforma y con eso puede mover los músculos que excavan las zanjas, que hacen que llenan las carretillas apaladas, o los movimientos que hacen los panaderos para hacer el pan y amasar. Esa transmutación entonces de la energía y el aplazamiento del placer es lo que permite que el ser humano trabaje y por lo tanto progrese, que no haya disipación. Se enfoca la energía entonces en la labor productiva, y el cocinero se dedica a cocinar, porque si su mente se va hacia otra parte, se desconcentra y ya su producto no va a ser de la mejor calidad. Es por eso que nos hemos reunido ahora para conversar. Probablemente vas en el metro de vuelta y vas con los audífonos, o vas de ida. Quizás estás en el trabajo en este momento haciendo alguna pega que tienes que hacer administrativa en el computador, no sé, con el papel, y mientras quieres escuchar algo, qué bueno que te pudimos acompañar. Quizás eres alguien que escucha este podcast mientras va puerta a puerta ofreciendo alguna idea, algún proyecto. Quizás eres un gerente de una empresa connotada a nivel internacional, y nuestras palabras también te acompañan en uno u otro momento. Ojalá que sea un momento agradable, sin duda. Ir a jugar golf, ir en trekking si te gusta salir a trotar en las mañanas. Si eres un trabajador sin acceso al puesto de trabajo, si eres cesante, te mandamos también harto ánimo. Piensa en esto, piensa en que siempre se puede hacer otra cosa. Quizá el resultado no es inmediato, pero siempre se puede hacer otra cosa, y siempre hay una oportunidad, incluso en este nivel de perjuicio, que es sin duda no tener pega. Para ti, que quizás estás escuchando esto en la pega, en el trabajo, donde no estás a gusto, pero lo estás haciendo porque por tu familia, por gastos, por necesidad. Ánimo, temple, te acompañamos. Siempre podemos pensar en darnos un espacio para desarrollar nuestras pasiones y obtener el merecido también lucro o retribución, lucro en el mejor sentido de la palabra, que te retorna algo, porque lo que haces para ti lo haces también para los demás. Cuando tú haces una canción porque te gusta hacer canciones, al mismo tiempo le das una canción a los demás. Y si quieres tocar en un bar y que la gente vaya, es justo que la gente te pague una entrada módica, porque tú les ofreciste un buen espacio y gastaste tiempo de eso. Excelente. Siempre tiene que ser win-win. Por mucho que sean difíciles las expectativas, o por mucho que sean demasiado cómodas para ti en este momento. Quizás tú eres una persona que no tiene problemas económicos, quizás tú sí eres una persona que tiene problemas económicos, no sé. Quizás eres, no sé, alguien que nunca ha necesitado trabajar simplemente. Pero que sea win-win. Si lo tuyo se basa en aplastar a otro, difícil. Otra cosa es que tú estés tratando de solucionar un problema y en eso tengas que ganarle la clientela a otra persona, que tengas que no sé, triunfar frente a tu competencia directa ofreciendo algún producto, no sé. Eso es parte de. Sabemos que cuando nos metemos al mundo de los negocios tenemos que competir, sin duda. Eso implica ganar, perder. Eso implica que te compren más, que te compren menos, que haya comparaciones entre tu empresa y la otra, o entre tu organización y la otra. Pero que sea win-win. El win-win es lo que te permite hacer las transacciones. No se trata de hacerlo a la mala, tampoco, o a la maletera. Necesitas hacer
confianza. Más allá de criticar moralmente el asunto es porque en realidad haga usted lo que le estime conveniente. El asunto es estratégico. No se puede solo ganar y que los demás pierdan siempre. Tiene que haber, ojalá, una relación de ganar. Tú entregas algo bueno por lo que recibes un beneficio. Tú recibes algo bueno por lo que pagas. Win-win. Yo creo que a veces perder no es tan malo como ganar no viéndolo merecido, o ganar haciendo trampa. Como palabras para la despedida, recordarles la importancia de el progreso sostenido, de no desesperar ante la ansiedad de ver realizados inmediatamente los proyectos. Entender que a veces el sueño es más grande, llega muy grande y no tenemos las posibilidades de realizarlo, pero hasta el ascenso al Everest empezó con un primer paso, empezó con un paso en el llano, se fue ascendiendo, campamento base y así hasta recorrer los 8.800 y algo más metros de altura. Entonces, a creer en ese trabajo sostenido, y que un esfuerzo vaya dando pie al siguiente, de manera que se van acumulando hasta ver cómo los proyectos se van concretando. Eso no quiere decir aplazar. Si puedes, gracias a tu motivación, a tu entrenamiento, a tu aumento de capacidad, aumentar a una mayor velocidad, es mejor aún. Pero mantener el esfuerzo mínimo sostenido. Puede obtener mediante ese predicamento resultados y al menos progresos observables diariamente. Y lo segundo también sería que cuando uno cree en una idea que tiene y tiene un proyecto y tiene algún sueño, debe seguir avanzando y no escuchar a nadie. No, eso es mentira. Hay que saber primero a quién escuchar y a quién no escuchar, porque si en el camino de hacer nuestro proyecto nos enceguecemos y queremos hacer todo a nuestra manera sin escuchar la experiencia de los que han hecho las cosas antes que nosotros, vamos a estar perdiendo valiosa información y que no nos va a influir en que hagamos algo creativo. Por lo tanto, a esas personas hay que saber escucharlas, hay que saber acercarse a las que tienen más experiencia que nosotros y aprender de eso. A los que no hay que escuchar es aquellos que sin tener experiencia critican lo que tú estás haciendo solo por observarlo desde afuera o porque les parece algo amenazante ver a alguien trabajando en lo suyo y progresando en lo suyo. Esas serían las dos ideas o pensamientos para finalizar esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Un abrazo para todos quienes puedan escuchar este mensaje. Un abrazo y recuerda que siempre algo es urgente antes de terminar el día. Una cosita, pequeña que sea. Agendar algo en el calendario. Llamar a alguien, escribirle a alguien. Ir a buscar algo a algún lugar, lo que sea. Algo pequeño, algo debe hacerse hoy. Que te vaya bien y que la estrella siempre te acompañe. No hay ningún mañana.